Bienvenidos de nuevo, amantes de Dios marcial. En el episodio anterior, Kim Ho-yeok descubrió un gran secreto oculto detrás del mercado y por fin se reunió con uno de sus antiguos discípulos, el misterioso gobernante conocido como Koki. Ese reencuentro no solo le dio respuestas, también le dio acceso a todo un imperio subterráneo. Mientras al mismo tiempo sus enemigos empezaban a caer uno tras otro entre las sombras. Y justo cuando todo ya parecía lo bastante caótico, se hizo un nuevo movimiento entre bastidores que sacudiría a la propia Valhalla. Ahora, hoy estamos a punto de descubrir si Gato Negro realmente puede apoderarse de Valhalla. Pero, ¿de verdad el presidente de la prestigiosa academia se la entregará al hombre que gobierna un mercado negro? Averiguémoslo. Gato Negro miró directamente a los ojos del presidente y le pidió que le vendiera la escuela. Deokun Shim lo miró desconcertado. Claramente no esperaba una pregunta como esa. Entonces preguntó qué quería decir con eso de que él era el dueño del mercado. Gato Negro bajó la cabeza y lo confirmó, y además parecía que el presidente sabía perfectamente de qué mercado estaba hablando. Deokun Shim puso las manos sobre la mesa, luego se recostó en su silla y dijo que, aunque no lo había visitado personalmente, eso era justo lo que todos decían. En cualquier caso, el presidente no podía venderle Valhalla a una persona tan dudosa. Gato Negro extendió la mano y preguntó si esa realmente era su respuesta. El tipo chasqueó los dedos. Un maletín lleno de dinero se abrió sobre la mesa frente al presidente y Gato Negro preguntó, ¿qué tal esto? Deokun Shim entrelazó las manos y explicó que no necesitaba el dinero y que no iba a despedirse de la academia tan fácilmente. Lo miró con seriedad y le preguntó si tenía idea de lo difícil que había sido lograr todo eso. Entonces la escena cambió. Un monstruo fue partido en dos. Un hombre lo hizo de un solo golpe. Deokun Shim se recordó a sí mismo en su juventud, cuando todavía era un cazador. En aquel entonces, Corea estaba en graves problemas por culpa de los laberintos y los monstruos. Cuando se trataba de crímenes cometidos por personas, la policía normal podía encargarse. Pero en el caso de los monstruos, el gobierno tenía que pedir ayuda a los gremios, y algunos cazadores respondían a esas solicitudes. Frente a sus ojos había hombres con lo que parecían ser trajes espaciales. Siguió hablando, explicando que el gobierno también había establecido una unidad de contratistas destinada a enfrentarse a los monstruos, pero cualquiera podía entrar allí, y por eso no eran rival para los miembros de los gremios. Se había cruzado de brazos mientras continuaba, diciendo que en cierto momento tomó una decisión. Estaba de pie sobre un acantilado, observando una obra en construcción. Ese fue el momento en que decidió crear una academia y formar cazadores que no fueran inferiores a los del extranjero. Entonces Deokun Shim miró a Gato Negro y dijo que la academia había seguido funcionando con éxito hasta el día de hoy, que sus contratistas podían encontrar un lugar en cualquier parte y que habían alcanzado una velocidad de respuesta récord en todo el mundo. El presidente abrió más los ojos y preguntó si ahora Gato Negro entendía de qué estaba hablando. Gato Negro, con total despreocupación, puso las manos detrás de la espalda y comentó que realmente era asombroso. Pero no iba a cambiar el rumbo de la academia. Miró a Deokun Shim y explicó que la política seguiría siendo la misma, pero él sería el dueño. Pero el presidente preguntó si Gato Negro realmente esperaba que él creyera eso. Gato Negro volvió a chasquear los dedos. Ya había dos maletines con dinero sobre la mesa frente a él, y Gato Negro preguntó si todavía no era suficiente dinero. El presidente miró los billetes e insistió en que de verdad no necesitaba dinero. Gato Negro volvió a chasquear y preguntó si eso era cierto. Deokun Shim, con la boca entreabierta, miró el dinero e intentó repetir la frase. Pero cada vez lo hacía con más duda, no necesitaba el dinero. Gato Negro volvió a chasquear los dedos. Añadió una cosa más al trato, haciendo que el espectador de este video se suscribiera al canal y le diera like al video. Luego preguntó si de verdad iba a rechazar una oferta así. El presidente abrió los ojos de par en par y solo podía pensar en el dinero que tenía enfrente, además de la posibilidad de conseguir un nuevo suscriptor. Ahora había una enorme cantidad de maletines llenos de billetes apilados sobre la mesa. Entonces el presidente cerró los ojos.
Ya tenía 62 años, y la vacilación prácticamente se le podía leer en el rostro. Luego exclamó felizmente que Gato Negro debía cuidar bien de su academia. Por fin podía retirarse y contribuir a Plotoria. Gato Negro tomó la placa con el nombre y dijo que sería necesario cambiarla. Entonces se sentó en la silla y se dirigió a su constelación señora, diciendo que, tal como ella le había pedido, había comprado la Academia Balaya. Gato Negro miró con atención la ventana de notificación, expectante. La notificación apareció por completo, diciéndole que debía conectar la entrada del edificio con Balaya. El dueño del mercado levantó la vista y preguntó si la constelación se refería al edificio central del mercado. La gobernante del otro lado lo confirmó. Entonces apareció una nueva notificación, diciéndole a Gato Negro que no olvidara instalar cámaras de seguridad. El tipo puso las manos sobre la mesa y se preguntó si las que ya estaban ahí no eran suficientes. Fue entonces cuando apareció otra notificación. La constelación insistió en que instalara más. Así que Gato Negro obedeció. En otro lugar, Koki entrelazó las manos con anticipación y dijo que ahora por fin vería con sus propios ojos a quien había estado coqueteando con su maestro. El sol se estaba hundiendo hacia el horizonte cuando Kim Ho-yeok caminaba por la calle. Miró hacia un lado y escuchó a Brass decir que la academia había estado de algún modo inquieta todo el día, pero el protagonista no lo había notado antes de que él lo mencionara. Brass se tocó la barbilla y sugirió que era como si los profesores estuvieran ocupados con algo, luego comentó que el salón de estudio había durado un poco más de lo habitual. El protagonista se molestó, no podía creer que Brass se fijara en esas cosas. Eso era bastante raro. Entonces Ho-yeok se dio la vuelta después de que alguien lo llamara. Choyaren estaba frente a él, y él preguntó si por fin había regresado de su casa. La chica respondió que sí. Caminaron por la calle, y Aren preguntó si acaso no la había visto desde la mañana, aunque había estado en el aula con él. Nuestro chico metió las manos en los bolsillos y respondió que había estado durmiendo todo el día. Entonces ella se giró hacia él y preguntó si iba al gimnasio. El protagonista respondió que sí. La miró con curiosidad cuando Aren dijo que iba con él porque tenía algo que mostrarle. Más tarde, el atardecer se reflejaba en las ventanas del salón. Dentro del gimnasio, Jen Lang y Yu So-yun estaban detrás del protagonista. Choyaren abrió su bolso y buscó algo, luego sacó una katana. Yu Haak abrió la boca y preguntó qué era eso. Era una espada completamente nueva que nunca antes le había visto usar. La chica miró el arma y explicó que, de hecho, había regresado a su casa específicamente por ella. Nuestro chico tenía todavía más curiosidad mientras escuchaba a Aren. La espada en las manos de la chica brilló en rojo. El protagonista señaló que el maná que emanaba era bastante fuerte. Aren confirmó que así era y dijo que se trataba del artefacto divino de su clan. Eso hizo que Yu So-yun se quedara paralizada al fondo. Preguntó si eso significaba que era el artefacto divino del clan Choi, la hoja luna azul. La espada seguía brillando en rojo con un poderoso maná, y Aren confirmó que así era. Yu So-yun la miró sorprendida y preguntó de dónde la había sacado. Aren se giró hacia ella y explicó que, después de pasar la prueba de sucesión, se había convertido en la heredera legítima de su familia. Pero aún así, traer una espada tan valiosa era algo bastante serio. Además, normalmente no se confiaban reliquias a estudiantes de preparatoria. Aren respondió con calma que su padre le había dado permiso, así que, ¿por qué no? La chica miró a Ho-yeok y preguntó si podía practicar con la espada de ahora en adelante. Claro, si a él le parecía bien. El protagonista se rascó la cabeza y respondió con naturalidad que dependía de ella. Fijó la mirada en el arma porque antes de todo eso, necesitaba ver algo. Yu Haak extendió la mano y preguntó si podía tocar la hoja luna azul. Detrás de él, So-yun le gruñó al oído que era una reliquia familiar con su constelación residiendo dentro, algo íntimo. No podía entender cómo era posible que creyera que Aren le iba a entregar algo así sin más, pero Kim Ho-yeok se irritó y solo pensó en cómo hacer que se callara. Pero al siguiente instante Aren caminó hacia él, le tendió la espada y dijo que claro, que podía tomarla. Nuestro chico le dio las gracias con toda naturalidad.
Mientras tanto, Yu So-yun se quejaba sin poder creer que una reliquia como esa de repente se hubiera convertido en un juguete en manos de estudiantes de preparatoria. Yu Haak acercó la hoja luna azul hacia sí mismo, pensando que era extraño. Miró la espada y pensó que su poder mágico le resultaba muy familiar. Entonces los recuerdos comenzaron a volver de golpe. Kim Ho-yeok estaba de pie en un espacio abierto. Frente a él había un tipo y muchas armas clavadas en el suelo. El joven comentó que hacía tiempo que no se veían. Entonces se dio la vuelta y llamó a Ho-yeok por su antiguo nombre. Era la constelación de la familia Choi, el rey de la espada. A pesar de toda la tensión en el ambiente, el protagonista no reconoció quién estaba parado frente a él. Entonces, al siguiente instante, lo comprendió. Señaló con el dedo y preguntó si era ese mismo mocoso insolente. El rey de la espada lo miró con una sonrisa astuta y preguntó cuánto tiempo pensaba seguir llamándolo así, diciendo que ya sabía que había crecido. Entonces el joven cerró los ojos y se preguntó si, pensándolo bien, alguna vez siquiera le había dicho su nombre a Ho-yeok. El protagonista apretó los dientes y le recordó que lo único que había hecho era lanzarse contra él con la espada. La constelación sonrió y dijo que, en cualquier caso, en el momento en que se convirtió en constelación, olvidó su nombre. Así que no podía decírselo aunque quisiera. Kim Ho-yeok sonrió y dijo que de todos modos seguiría llamándolo el mocoso insolente. El rey de la espada le pidió que fuera más serio. Mientras tanto, el protagonista lo miraba y pensaba en cómo ese pequeño mocoso se había convertido en una constelación. El joven se rascó la barbilla y murmuró que, de todos modos, Kim Ho-yeok era mayor que él. Lo mirara como lo mirara, siempre iba a ser un mocoso en comparación con él. Fue entonces cuando el recuerdo se hizo más profundo. Un adolescente estaba afuera y ofrecía pelear. Era el propio rey de la espada, 300 años atrás. El protagonista estaba frente a sus discípulos y preguntó de qué estaba hablando ese pequeño. El chico miró a Kim Ho-yeok y le dijo que él era el más fuerte entre los viejos adultos locales, por eso quería pelear. La chica con capucha comentó que el niño había llamado viejo a su maestro y preguntó si debía matarlo de una vez. El protagonista la miró y le pidió que se calmara. Yu Haak mantuvo las manos en los bolsillos y le preguntó al chico por qué quería pelear con tantas ganas, si acaso le gustaba tanto luchar. El chico miró su espada y explicó que quería hacerse más fuerte que cualquiera, sin importar el género ni la edad. El protagonista escuchó atentamente mientras el niño explicaba que los monstruos habían matado a su familia solo porque ninguno de ellos podía defenderse. El chico apretó con más fuerza la empuñadura de la espada y dijo que por eso quería hacerse más fuerte, para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo que él. El niño extendió su espada y le gritó que peleara, declarando que su dominio de las armas pronto se convertiría en el más fuerte del mundo. El protagonista estiró el hombro y comentó que el chico era valiente, pero que por lo menos debía sostener bien la espada. Bajo la mirada atenta de Idiot, le pidió al pequeño mocoso que lo llamara hermano mayor. Si lo hacía, pelearía con él. Así que el chico inmediatamente le gritó a su hermano mayor que peleara. Ho-yeok sonrió ampliamente, claramente disfrutando todo eso. Entonces corrió hacia él y atacó, declarando que no se contenía, ni siquiera contra niños pequeños. De vuelta al presente, nuestro chico tenía las manos en los bolsillos y recordó que en ese tiempo nunca tenía descanso porque el niño lo obligaba a pelear cada semana sin falta. El rey de la espada levantó un dedo y dijo que no habría hecho eso si Kim Ho-yeok hubiera cedido fuera una sola vez. Pero el protagonista apretó los dientes y preguntó qué era lo que estaba oyendo de un espadachín ambicioso que había querido asombrar al mundo con su esgrima. La constelación de la familia Choi miró el arma y dijo que, en efecto, gracias a su guía y a sus interminables derrotas, había podido crear su propia técnica de espada. Ho-yeok, sin embargo, preguntó si estaba hablando de la primera hoja inigualable, o como se llamara, porque era un nombre estúpido. El rey de la espada respondió que sí, que exactamente esa. Entonces el protagonista lo miró a los ojos y dijo que, si el chico simplemente se hubiera convertido en su alumno, podría haberlo vigilado de cerca todo el tiempo, y luego preguntó si acaso no había pensado en eso. La constelación lanzó la espada sobre su hombro y dijo que no era que no lo hubiera pensado,
pero si se hubiera convertido en discípulo de Kim Ho-yeok, entonces llamar propia a una técnica habría sido una blasfemia. Levantó la vista y le dijo que simplemente no tenía elección. Ho-yeok sonrió y comentó que el chico de verdad se había convertido en un hombre. Añadió que ahora entendía por qué la técnica de espada de Aren le había parecido algo familiar antes. El rey de la espada dijo que, cuando se convirtió en constelación, empezó a enseñar su técnica de espada a sus contratistas. Y Kim Ho-yeok señaló que era sorprendentemente distinta de la primera técnica de espada que él conocía. Eso era correcto. Como el protagonista sabía, en la era actual entrenar el maná importaba más que entrenar el cuerpo. La gente de esta era no sería capaz de usar su técnica con sus cuerpos débiles tal como era originalmente. Por eso hizo algunos cambios para que les resultara más fácil aprenderla, aunque ahora estaba muy lejos del nivel de la técnica más fuerte. El rey de la espada examinó al protagonista y preguntó cómo había reencarnado en el cuerpo de un estudiante de preparatoria. Esa pregunta tomó por sorpresa a Ho-yeok. Así que preguntó si la constelación también había recibido una notificación. El rey de la espada lo miró confundido y dijo que no había recibido nada parecido. Pero eso dejó al protagonista todavía más confundido. Imaginando a Koki en su mente, pensó que ella había dicho que se enteró de su reencarnación por una notificación. Había olvidado preguntárselo a su otro discípulo, pero Brass también sabía de su reencarnación de antemano. Miró al joven y se preguntó si las notificaciones realmente solo se enviaban a quienes estaban conectados directamente con él. Si eso era cierto, entonces todo encajaría. El rey de la espada sostuvo la espada sobre su hombro y le dijo que eso también podía considerarse destino. Entonces bajó el arma y preguntó si debían pelear una vez más. Kim Ho-yeok sacó su arma de inmediato, sin dudarlo, y sonriendo aceptó. Dijo que quería ver cuánto más fuerte se había vuelto el chico. La espada de la constelación brilló con maná rojo, y añadió que no se había sentido tan emocionado en mucho tiempo. El protagonista se lanzó al ataque. También lo hizo el rey de la espada, y blandió su espada mientras apretaba los dientes de emoción. Y entonces, conforme pasó el tiempo, Kim Ho-yeok regresó al mundo real. Sostenía la espada en el presente y la miró con una sonrisa cálida. Entonces se la devolvió y le agradeció a Aren por haberle mostrado su espada. Le señaló con el dedo y dijo que su constelación era un buen tipo, así que debía visitarlo más seguido y practicar. Aren lo escuchó y dijo que lo haría. De vuelta en el reino de la constelación, el rey de la espada sonrió y no podía creer lo que había pasado. Estaba tendido sobre la tierra arada después de la batalla y exclamó que era impensable. Ya no tenía palabras. Entonces la historia volvió a cambiar, esta vez a China. El clan Snow Seo. Los miembros de la familia estaban sentados alrededor de una mesa redonda. Ryan Seo levantó la vista y se dirigió a los ancianos con la pregunta de por qué la habían llamado. Los tres ancianos la miraron en silencio. Entonces una mujer comenzó a hablar, diciendo que, como la chica ya sabía, el puesto de jefe seguía vacío, y que la habían llamado precisamente por esa razón. Un anciano añadió que querían que se convirtiera en la jefa de su familia. Pero la tradición dictaba que el líder de la institución no podía reclamar ese puesto. La anciana levantó la mano y preguntó si Ryan Seo tenía algún otro candidato en mente. El abuelo la miró y dijo que, fuera quien fuera, debían elegir a alguien mejor que Jeonghwa, alguien que no usara el poder de una constelación para beneficio personal. Ryan Seo bajó la cabeza y se quedó pensando. Una sonrisa apareció en su rostro mientras decía que los entendía. Entonces anunció al candidato que le gustaría recomendar. A partir de ahí, la historia volvió a la academia. Yen-lan ya estaba en posición antes de la batalla. Había estado entrenando con Aren en el gimnasio. Las chicas estaban una frente a la otra. Aren puso la mano sobre la empuñadura de su espada. Yen-lan se mantuvo en postura de combate. El protagonista cruzó los brazos sobre el pecho y les recordó que, como ya había dicho, debían evitar usar poder mágico si era posible. Agregó que sería mejor que Aren dejara su espada dentro de la vaina, ya que era un artefacto divino. Ella respondió que entendía. Pero Yen-lan se giró hacia el protagonista y exclamó que no le importaba si Aren la sacaba.
Entonces Kim Ho-yeok preguntó qué pasaría si se cortaba. Principalmente quería evitar accidentes. Nuestro chico miró a Yu So-yun y le preguntó por qué estaba ahí. Al parecer, no se suponía que pudiera verlas entrenar. Ella le recordó que antes no le había molestado cuando él estaba peleando con Yen Lang. El sudor apareció en el rostro de la chica mientras pensaba en lo que de verdad le daba curiosidad. Necesitaba ver cómo le iría a Choyaren contra Yen Lang. Recordó que Yen Lang le había dado una paliza. Así que quería ver cómo lo haría Aren. Yu So-yun la observó, preguntándose si el entrenamiento de Kim Ho-yeok y la reliquia sagrada realmente la habían vuelto más fuerte, pero aún así, ¿sería capaz de plantarle cara a una enemiga como esa? Aren llamó gatita a Yen Lang en tono burlón y le aconsejó que escuchara al protagonista, porque si sacaba esa espada de la vaina, seguro terminaría herida. Una sombra cayó sobre el rostro de Yen Lang cuando le dijo que se callara. Al segundo siguiente, la chica se lanzó hacia adelante y exclamó que ella no era un gato. Aren, en cambio, estaba tranquila. Un puño tocó la empuñadura de la espada. Las oponentes estaban una frente a la otra cuando un enorme choque estalló en medio de las dos. Kim Ho-yeok cruzó los brazos sobre el pecho y observó todo con atención, como si solo fuera otra sesión de entrenamiento. Mientras tanto, Yu So-yun apenas podía mantenerse en pie. Yen Lang miró al frente con desprecio y resopló. Entonces movió la mano y golpeó con todavía más fuerza. Queriendo aprovechar la oportunidad, saltó e intentó patear a Aren. Pero Aren esquivó sin apartar los ojos del movimiento de su oponente. Después de ver una apertura, blandió su espada. Yen Lang logró bloquearla en el último segundo, pero aún así recibió un fuerte impacto. La gatita salió despedida hacia atrás. Entonces Aren miró al frente con determinación. Y cortó el aire mientras su oponente lograba esquivar el ataque, pero Yen Lang volteó a mirar y notó la grieta que había dejado en la pared. Sus ojos azules aparecieron en primer plano mientras pensaba con preocupación en lo fuerte que era su oponente. Una energía luminosa había envuelto el cuerpo de Aren. Yen Lang volvió a lanzarse hacia adelante mientras pensaba desde cuando Aren se había vuelto tan fuerte. Al chocar, ambas chicas se miraron a los ojos. La chica apretó los dientes mientras lanzaba otro puñetazo y finalmente golpeaba. Pero Aren había bloqueado el ataque con su artefacto divino, así que se deslizó hacia atrás mientras sostenía la vaina frente a sí misma. Yen Lang apretó el puño mientras pensaba en cómo había visto pelear a Aren contra el protagonista varias veces antes. El sudor brotó en el rostro de la chica al darse cuenta de que Aren había sido mucho más débil en ese entonces. Ahora Aren se lanzaba rápidamente hacia ella, y Yen Lang pensó en cómo hasta sus movimientos habían cambiado de forma drástica. Pero justo antes de atacar, Aren sujetó la empuñadura de su espada con ambas manos e hizo algo extraño. En vez de un ataque normal, blandió la espada desde abajo, golpeando directamente a su oponente. Yen Lang solo pudo sentir el impacto. Una marca roja quedó en su estómago y se tocó la herida. Aren estaba frente a ella y dijo que la gatita era rápida con los pies. Pero Yen Lang gritó que, por supuesto, no iba a dejar que Aren la golpeara con eso. La chica de ojos azules miró al frente con ansiedad mientras pensaba en cómo Aren podía leer todos sus ataques y en que su fuerza bruta también tenía un límite. Yen Lang se dio cuenta de que, si no lograba idear una estrategia, perdería. Así que Yen Lang volvió a adoptar una postura de combate cuando planeó recibir un golpe a propósito solo para crear una oportunidad de contraatacar. Aren se puso de lado y volvió a tomar su posición de combate también. Entonces la chica se lanzó hacia adelante. Yen Lang también se movió. Peligrosamente cerca del artefacto divino. Esta vez bloqueó la espada mientras apretaba los dientes. Ambas se miraron a los ojos durante un segundo. Pero Yen Lang estaba esperando justo eso mientras apretaba el puño y lo movía con rapidez. Entonces por fin le dio un gran golpe a Aren y la mandó volando hacia atrás. Se golpeó con fuerza contra el suelo. Por fin había sido derrotada. Yen Lang miró hacia abajo con cuidado, respirando con dificultad. Choyaren había recibido el puñetazo en la barbilla. Herida, intentó ponerse de pie de golpe. Pero antes de que pudieran seguir,
Kim Ho-yeok dijo que era suficiente y que el combate de práctica había terminado. El protagonista miró a la chica conejo y agregó que, si alguna de las dos estaba herida, primero necesitaban recibir tratamiento y después se les daría sus comentarios individuales. Entonces Ho-yeok pensó que lo que estaba viendo no estaba nada mal. Aren se puso derecha con la espada en la mano, y él pensó que parecía que no había dejado de visitar a su constelación. En tan poco tiempo, sus habilidades habían mejorado de manera significativa. Kim Ho-yeok luego se giró hacia Jen Lang. Ella estaba sentada en el suelo, respirando con dificultad, con el estómago muy golpeado. Cuando le preguntó si estaba bien, Jen Lang respondió que sí. Pero se llevó la mano al rostro mientras pensaba en lo cerrada que había estado la pelea. Había tomado la decisión correcta al lanzarse contra la espada de Aren. Jen Lang se dio cuenta de que, si la hubieran golpeado con la punta de la espada, donde la fuerza era mayor, no habría podido bloquearla. Había agarrado la zona correcta cerca de la guarda, y solo así había logrado amortiguar el golpe. Jen Lang miró a Aren y pensó que, muy probablemente, se había vuelto más fuerte por la reliquia. Estaba segura de que era por eso. Entonces la chica imaginó un misterioso guante blanco. La idea de una reliquia sagrada permaneció en su mente. Ya era de noche cuando Kim Ho-yeok anunció que habían terminado por hoy. Y los demás estuvieron de acuerdo. Unos días después, el protagonista miraba al frente. Frente a él estaba sentada la chica de cabello rojo, quien dijo que por fin había encontrado donde ocurriría el desastre. Kim Ho-yeok se sentó, miró al frente y preguntó dónde. La guía levantó un dedo y dijo, Sejong, o algo así. Entonces el protagonista preguntó si también sabía la fecha exacta. Ella respondió que ocurriría dentro de 3 semanas. Ho-yeok miró al frente y dijo que la última vez ella había dicho que quedaban unos 3 meses, y eso había sonado razonable. La chica pelirroja miró a nuestro chico mientras él preguntaba si la idea principal seguía siendo atravesar el laberinto lo más rápido posible. Ella respondió que sí. Kim Ho-yeok se preguntó qué debía hacer con los monstruos que escaparían fuera del laberinto. El sudor apareció en el rostro de la guía mientras preguntaba si todavía no había reunido un equipo, y agregó que debería tener gente capaz de ayudar. El protagonista recordó en silencio los rostros de sus compañeros. Pero la molestia era evidente en su cara. Cruzó los brazos, los apoyó sobre la mesa, y respondió con resignación que pensaba que habría un par de ellos que podrían ayudar. Entonces el protagonista mencionó que también necesitaría reclutar a algunos contratistas con antelación. La guía dijo que eso sería útil. Pero miró al tipo y añadió que, eso sí, él tenía que ser quien matara al maestro del laberinto. Necesitaba asegurarse de eso. Y Ho-yeok entendió la tarea. Nuestro chico cerró los ojos y le pidió que repasara el plan una última vez, solo para estar seguro. Sacó el anillo mientras decía que se lo pondría, despejaría el laberinto y, en vez de destruir la piedra del laberinto, debería derrotar al maestro del laberinto. La guía respondió que todo lo que había dicho era correcto. Entonces Ho-yeok preguntó qué debía hacer después. La chica pelirroja sonrió y apareció un resplandor frente a ella. Le entregó al protagonista un cristal morado y le dijo que lo usara. Pero Ho-yeok no sabía qué era, así que preguntó. La guía entrelazó las manos y explicó que era un cristal de teletransportación de un solo uso. Si lo llenaba con su maná, lo transportaría hasta ahí. Kim Ho-yeok, un poco confundido, preguntó si ella no podía transportarlo allí por sí misma. La chica cerró los ojos como si le estuviera explicando algo difícil a un completo novato y explicó que sí era posible. Pero había límites. Agregó que no quería distraerse de vigilar al maestro del laberinto en el momento en que ocurriera la calamidad. Así que la mejor estrategia era que Ho-yeok usara el cristal para teletransportarse de vuelta en cuanto despejara el laberinto. Justo entonces, el protagonista respondió que estaba bien. Con todo resuelto, la guía se preparó para enviarlo de regreso y le aconsejó que estuviera listo, se verían dentro de 3 semanas. Un brillante destello rosado apareció sobre su palma cuando chasqueó los dedos. De vuelta dentro de la Academia Valhalla, el protagonista caminaba otra vez por la calle. Pensó en contactar primero a Adelia y reclutar a sus contratistas.
Kim Ho-yeok sacó su teléfono y pensó que los otros a quienes había estado entrenando todavía no estaban del todo listos, pero tampoco lo retrasarían, así que también los llevaría con él. Como la misión dentro de 3 semanas sería en fin de semana, decidió que pediría permiso para salir fuera de la academia con anticipación. El número se iluminó en la pantalla, y decidió llamar a Lilia, o como la tenía guardada en su teléfono, Cabeza de Popó de Cabello Blanco. El protagonista se llevó el teléfono al oído cuando ella contestó, y le informó que iba a necesitar permiso para algo, pero entonces la profesora gritó que estaba en un gran problema. Entonces nuestro chico preguntó qué había pasado, y luego Lilia empezó a responder. La profesora comenzó a llorar y exclamó que la habían despedido de Balaya. Kim Ho-yeok cerró los ojos y dijo que entendía. Entonces dio un paso adelante y, cuando Lilia preguntó si esa era toda su reacción, respondió que seguro se lo había buscado. Pero la mujer estaba sentada a la mesa mientras insistía en que eso era imposible, y en que era una buena instructora, aunque se viera tonta cuando le rogaba. El protagonista se mostró algo sorprendido cuando Lilia añadió que tenía una gran calificación como instructora, y que siempre entregaba sus reportes a tiempo y sin discutir. Fue entonces cuando pensó que eso era un poco raro, y que no sería racional despedir a una profesora en medio del semestre. Lilia se secó las lágrimas cuando dijo que incluso su presidente había cambiado, y que su despido había sido demasiado repentino. Fue ahí cuando Ho-yeok lo entendió. No sabía que tenían un nuevo presidente. Así que preguntó si la academia realmente había cambiado de presidente. Ella respondió que los estudiantes todavía no lo sabían, y que ella también había guardado silencio porque no quería alimentar a los periodistas. Kim Ho-yeok pensó que claramente había ocurrido algo sospechoso en Balaya. ¿Quizás su despido estaba relacionado con el cambio de presidente? Sus pupilas se estrecharon al pensar que, como habían expulsado a Lilia, ya no podría salir libremente de la academia. Quizá este era el mejor momento para abandonar los estudios. El sudor apareció en el rostro de la profesora cuando el protagonista dijo que, de todos modos, necesitaba visitar de repente al presidente. Y que, ya que estaría allí, simplemente podía preguntar qué era lo que estaba pasando. Lilia estaba a punto de protestar, pero Ho-yeok terminó la llamada. Entonces algo más llamó su atención en el teléfono. Jen Lang le había enviado mensajes. A ella también la habían expulsado de Balaya de repente. El protagonista miró el dispositivo que tenía en la mano y se preguntó si lo suyo había sido igual, y por qué Balaya de pronto había empezado a echar gente. Tenía que haber una razón, y curiosamente ahora había toda una cadena de incidentes ocurriendo a su alrededor. Decidió que, pasara lo que pasara, tenía que ver al presidente lo antes posible. Más tarde, Gato Negro estaba sentado con las manos entrelazadas. Frente a él estaba su placa con su nombre como presidente de Balaya. Kim Ho-yeok ya estaba allí, en su oficina. Miró hacia abajo con atención y dijo que sospechaba que Gato Negro era el responsable de todo lo que estaba ocurriendo. Con tono cansado, preguntó si él era el presidente a partir de ahora. Pero el hombre enmascarado respondió que Ho-yeok había entendido mal. Explicó que él solo era un administrador externo, y que el verdadero presidente era su constelación. El sudor apareció en el rostro del protagonista cuando preguntó si realmente había sido Koki quien había echado a sus amigos. Gato Negro respondió que sí. Entonces, cuando le preguntaron por qué, Gato Negro le transmitió a Ho-yeok el mensaje de la chica sonriente y explicó que ella había dicho que se habían atrevido a coquetear con su maestro, y que debían estar agradecidos de que no los hubiera matado. El protagonista se quedó frente al escritorio cuando el presidente añadió que ella también había pedido permiso para expulsar a Aren, quien habría sido la siguiente. Pero Ho-yeok le pidió a Koki que se calmara y trajera a todos de vuelta. El protagonista cerró un ojo y añadió que solo los había entrenado o los había usado para asuntos personales. Sentía que los habían expulsado por su culpa y eso no le gustaba. Gato Negro tenía una ventana del sistema frente a él y mostraba lo triste que estaba Koki mientras seguía obedeciendo la palabra de su maestro. Entonces Ho-yeok preguntó por qué Gato Negro había comprado Balaya en primer lugar. El hombre enmascarado explicó que había sido una orden repentina de la constelación.
También había oído que Kim Ho-yeok se había negado a vivir en el rascacielos hecho de dinero. Nuestro chico respondió que simplemente ya tenía una habitación en Balaya. El presidente levantó un dedo mientras continuaba. Gato Negro dijo que su constelación había declarado que, si compraba Balaya, su maestro podría vivir con ella. El protagonista lo miró confundido y preguntó si esa realmente era la única razón para comprar toda la academia. El nuevo presidente respondió que también había combinado una de las habitaciones de la academia con el edificio del mercado, pero no todos podían acceder a esa habitación. Si Ho-yeok quería ir al mercado, podía usarla. Entonces Gato Negro preguntó si necesitaba algo más. Así que él apartó la mirada pensativo por un segundo. Al segundo siguiente, preguntó si eso significaba que la academia ahora estaba a su disposición. Gato Negro respondió que no iba a infringir los derechos de los profesores, pero sí. El protagonista sonrió mientras miraba al frente y preguntó si Gato Negro podía hacerle un favor. El cielo estaba rojo 3 semanas después en Sejong. El rostro del chico rubio estaba cubierto de sudor mientras se preguntaba qué era exactamente lo que estaba viendo. Había monstruos frente a él. Y parecía que el apocalipsis había decidido llegar antes de tiempo. Un ogro blandió su garrote. Había goblins sentados encima de un auto. Un golem perseguía a un hombre. Oh-si-yuk preguntó qué demonios estaba pasando. El chico miró al frente en shock y pensó que solo había ido allí porque tenía algo que hacer, pero de dónde habían salido todas esas hordas de monstruos. Entonces giró la vista rápidamente y miró hacia un lado. Un goblin había agarrado el bolso de una chica y ella gritó. El monstruo sonrió y blandió su machete. Oh-si-yuk avanzó y bloqueó su daga con el brazo. Apretó el puño mientras reunía rápidamente su maná amarillo en un punto. Impulsó el brazo hacia adelante y golpeó al goblin. Detrás de él, la chica le dio las gracias, y Oh-si-yuk le advirtió que pronto vendrían más goblins, así que debía correr. Miró hacia abajo con ansiedad. De algún modo, todo se sentía diferente. El monstruo yacía en el suelo, y se dio cuenta de que estos goblins no se parecían en nada a los virtuales contra los que había peleado antes. Enfrentarse a un enemigo real en vez de una simulación le puso la piel de gallina. El sudor corría por su rostro mientras sabía que había logrado deshacerse de uno de ellos. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer con el resto? Una multitud de monstruos estaba frente a él. Oh-si-yuk apretó los puños y maldijo para sus adentros. Al menos debía encargarse de algunos de ellos. Pero aún así, era imposible derrotarlos a todos. Fue entonces cuando 2 chicas aparecieron a su lado. Yen Lang lanzó el brazo hacia adelante y golpeó con confianza a uno de los monstruos. Aren blandió su espada y cortó a varios de ellos de un solo golpe. Así, sin más, los cuerpos de goblins y orcos ya estaban tirados a sus pies. Yu So-yun llegó tarde y comentó que los monstruos más débiles ya habían sido derrotados. Oh-si-yuk se giró y se sorprendió de que incluso ella estuviera ahí. Luego se giró hacia los demás. Estaban parados frente al chico cuando preguntó por qué estaban ahí. Yen Lang señaló hacia adelante y respondió que Oh-si-yuk debería estar haciéndole esa pregunta a él. Cuando volvió a girarse, Kim Ho-yeok apareció detrás de él. Sonriendo con confianza, con una mano en el bolsillo como siempre. En ese punto, la historia retrocedió 2 semanas, volviendo a Balaya. Las chicas estaban de pie frente al protagonista y Gato Negro. Yen Lang preguntó por qué las había llamado, y si no deberían estar concentrándose en entrenar en vez de eso. El protagonista se rascó la cabeza y respondió que era un asunto personal, luego preguntó si veían al tipo enmascarado que estaba ahí. El hombre de la máscara permaneció erguido sin decir nada. Entonces Ho-yeok añadió que ese hombre era su nuevo presidente. Eso tomó por sorpresa a Yu So-yun. Las chicas estaban frente a Gato Negro cuando Yu So-yun preguntó qué le había pasado al anterior presidente del bigote. Gato Negro explicó con naturalidad que el anterior se había retirado y que él había tomado su lugar. El rostro de la chica se llenó de sudor cuando preguntó por qué no se habían enterado hasta que Kim Ho-yeok se los dijo. El hombre enmascarado respondió que esperaba que entendieran que las habían mantenido oscuras por una razón.
Gato Negro añadió que tarde o temprano se habrían enterado por el anuncio oficial de todos modos, y que gracias al protagonista simplemente había ocurrido un poco antes. Yu So-yun lo miró con ansiedad cuando se presentó como Gato Negro. Ese nombre le sonaba sospechosamente familiar. Ho Yeok estaba de pie junto al presidente y explicó que la razón por la que todos habían sido reunidos ahí era porque quería establecer una nueva clase y que el presidente había dado su consentimiento. Kim Ho Yeok explicó que esta sería una clase especial. Tendría autonomía para participar en actividades fuera de la academia, con todo lo que eso implicaba. Luego preguntó si querían formar parte de esa clase. Jen Lang se señaló a sí misma y preguntó si acaso ella no ya estaba haciendo eso. El protagonista lo confirmó, pero aún así quería que estuviera en la nueva clase. La chica de cabello blanco sonrió y dijo que estaba bien con eso cuando el protagonista aclaró que seguiría entrenando, pero que también podría salir fuera de la academia y cazar monstruos. Eso la haría más fuerte. Aren exclamó que si eso era lo que el protagonista quería, entonces ella también estaba de acuerdo. Yu So-yun, sin embargo, tenía dificultades para entender las cosas. Primero, preguntó si Gato Negro era el mismo hombre que dirigía el mercado. Él respondió que sí, y luego preguntó si ella sabía sobre el mercado. El sudor corría por el rostro de So-yun mientras decía que no sabía que el mercado realmente existía. Había pensado que solo era un rumor tonto de internet, pero entonces preguntó cómo era que Gato Negro, el dueño del mercado negro, ahora estaba a plena vista y además dirigía la Academia Balaya. Gato Negro miró al frente y lo confirmó. So-yun también tenía curiosidad por saber cómo Ho Yeok había logrado convencer al nuevo presidente de crear una clase especial. Tal vez ya conocía a Gato Negro. El protagonista respondió que tal vez un poco. El protagonista estaba mirando directamente a Yu So-yun, que pensaba en cómo él no solo era fuerte, sino que además conocía personalmente al dueño del mercado. Eso simplemente era impensable para un estudiante de preparatoria normal. Pero a Ho Yeok solo le interesaba saber si ella también se uniría a la clase especial o no. La chica sonrió con tensión y respondió que sí, preguntándose cómo podría rechazar semejante privilegio. Entonces Gato Negro se giró hacia Kim Ho Yeok y le informó que estarían exentos de las clases obligatorias y de los exámenes escritos, aunque todavía había una condición. Por desgracia para nuestro chico, era la primera vez que oía eso, así que el nuevo presidente explicó que tendrían que participar en eventos o exámenes prácticos. Además, los eventos incluirían exposición pública. El protagonista respondió que nunca habían hablado de algo así antes. Pero Gato Negro explicó que al principio había apoyado por completo la propuesta de Kim Ho Yeok. Pero la escuela tenía una reputación que mantener. Al final del día, los estudiantes de esta clase recibirían grandes privilegios. Luego dijo que había que añadir algunas condiciones que parecieran razonables para quienes estuvieran fuera de la clase, para que no lo vieran como una prerrogativa especial de alguien. Las chicas estaban alineadas mientras el presidente añadía que las estudiantes que se unieran a esta clase ya eran fuertes por derecho propio, y todos los profesores lo sabían. Así que no había problema en eso. Pero desde el punto de vista de la academia, crear abiertamente una clase élite era un camino directo hacia más burocracia. Así que Gato Negro dijo que estaría extremadamente agradecido si representaban los intereses de Balaya fuera de la academia llevando a cabo actividades destinadas a elevar el estatus de la escuela. Kim Ho Yeok lo miró y se dio cuenta de que básicamente estaba diciendo que cazar monstruos no era suficiente. Y Gato Negro explicó que, aunque eso sería genial, necesitaba que mostraran su fuerza frente a los demás estudiantes también. El presidente enmascarado añadió entonces que esa no era una petición de Gato Negro. Era una petición del presidente de Balaya. El protagonista se puso serio mientras pensaba en por qué Gato Negro estaba haciendo tanto escándalo y sintiendo un sentido de responsabilidad por su posición como presidente. Ho Yeok puso la mano detrás de la cabeza, cerró un ojo y respondió que, en cualquier caso, aún valía la pena preguntar si alguna de ellas había cambiado de opinión. Las tres chicas estaban quietas cerca de él. Jen Lang respondió que, como nada cambiaría significativamente para ella, estaba bien con eso. Estaba segura de que las otras pensaban lo mismo, y ambas estuvieron de acuerdo.
Kim Ho-yeok pareció satisfecho y dijo que eso estaba bien. Luego empezó a explicar cuál sería la primera tarea de esta clase especial fuera de la academia. La historia regresó a Sejong. Oh Si-yuk se había girado hacia Ho-yeok. Nuestro chico notó que su compañero de clase estaba ahí con ellos. Intentó recordar el nombre de Oh Si-yuk y preguntó por qué estaba ahí. Pero Yuk también quería saber exactamente lo mismo. ¿Por qué Kim Ho-yeok estaba ahí? El rubio explicó que solo había ido ahí por el fin de semana porque la casa de sus padres estaba allí, y entonces todo esto ocurrió. Así que ahora les tocaba a ellos responder. El protagonista sostuvo la vaina de su espada y le dijo brevemente que la respuesta era obvia. Entonces les ordenó a Aren y Yen-lang que se prepararan. Aren lo miró con confianza y aceptó. Yen-lang se giró y exclamó que ella ya estaba lista. El grupo se giró hacia la horda de monstruos, que al parecer estaba observando todo lo que ocurría igual que nosotros en vez de atacar en medio de la conversación. Los monstruos de ojos rojos abrieron la boca mientras también se preparaban para luchar. Y así, la pelea que hemos estado esperando comenzó, con Kim Ho-yeok sacando su espada de la vaina, sonriendo con confianza y lanzando un tajo contra el golem que intentaba atacarlo. Al segundo siguiente, respondió a la pregunta anterior de Oh Si-yuk, habían ido ahí precisamente para hacer eso. Y con un solo golpe, atravesó a varios monstruos, sin importar si era un orco, un golem o un goblin. No le importaba nada más que eliminarlos a todos. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. Hoy, el futuro de Valhalla comenzó a cambiar, y viejos lazos del pasado volvieron a entrar en juego. Y el círculo de Kim Ho-yeok dio otro paso hacia adelante con la creación de la nueva clase especial. Pero con el desastre cada vez más cerca y batallas más grandes esperando adelante, el próximo episodio podría ser donde todo comience de verdad. No olviden dejar su like si disfrutaron la historia. Díganos en los comentarios si quieren la continuación. Muchas gracias a todos por el apoyo, y nos vemos en el próximo episodio de Protoria.